Todo comienza con nuestro protagonista Tamahiko Shima, un chico que estaba rodeado de lujos ya que su familia es una de las más poderosas de la ciudad, pero aún así desde pequeño solo ha deseado que sus padres le den afecto. Pero un día todo esto cambiaría cuando sufre un accidente en el que pierde a su madre y la movilidad de su brazo derecho. La pérdida de esta extremidad provocó la indignación de su padre, Tamayoshi Shima, quien le decía que era una deshonra para su familia, por lo que no aceptan a ninguna persona que no sea productiva, así que lo mandará al corazón de la montaña para que no manchara su apellido. Estando en su casa de permanencia, nuestra prota se la pasaba pensando en cómo le gustaría ya no despertar más, para acabar completamente con su sufrimiento, sintiendo que se volvió una persona pesimista, ya que a sus 17 años no tiene ninguna luz que le ilumine su camino. Unos días más tarde, una niña va caminando por la fuerte tormenta en una noche oscura mientras cantaba. Minutos más tarde, nuestro prota pierde concentración por un golpe en la puerta de su casa, lo que le hace preguntarse quién se presenta a estas horas y más en este lugar. Al abrir la puerta se encuentra con una linda chica y bastante hermosa, quien se presenta como Yusuki Tashiban, añadiendo que es su futura esposa y le sonríe amablemente, por lo que minutos más tarde nuestro prota va a darle la habitación a su futura esposa, mientras recuerda el día en que su padre le comentó que lo mandaría a la montaña, siendo que se añadió que ninguno de la familia se podía hacer cargo de él, por lo que le conseguiría una esposa o alguien capaz de estar pendiente de su salud. Después de esto le pone una chaqueta encima a Yusuki, quien se sorprende, pero se alegra, por lo que minutos más tarde nuestro prota le muestra la habitación en la que vivirá desde este día, diciéndole que puede usarla como más quiera. A la mañana siguiente nuestro prota se levanta con muchas más ojeras que el día anterior, pero se encuentra tan deprimido que solo quiere volver a perderse sus pensamientos. En este momento Yusuki pasa a gran velocidad con un trapo limpiando el piso, sorprendiendo a nuestro prota, quien le pregunta qué hacía. Ella le dice que es un gran día ya que la nieve de anoche se estaba comenzando a derretir, por lo que deben de iniciar el día bastante activos, y pide que él se lave pues lo haría sentirse mejor, por lo que luego de mojarse la cara ella lo seca con una toalla preguntándole si ha estado durmiendo bien ya que tiene bastante ojeras. Él se incomoda al tenerla tan cerca, por lo que se va hasta su habitación rechazándole el desayuno que ella preparó. Así, al pasar de algunas horas, nuestro prota se percata de lo eficiente, fuerte y activa que es Yusuki para todas las actividades del hogar. Así que horas más tarde, nuestro prota se estaba duchando mientras se siente hostigado desde que su futura esposa le llegó. En este momento, la chica entra al baño diciéndole que le iba a lavar la espalda, pero él se avergüenza demasiado, aunque ella no le daba más opción, ya que él solo podía usarse una mano. Así que mientras ella lo lava, nuestro prota se pone a pensar que es solo una niña por su actitud, así que le dice que no tiene preocupaciones en la vida, pero ella le contesta que sí tiene y son dos, lo que hace pensar a nuestro prota que una de estas debería ser su compra para poder saldar las deudas de la familia, mientras que Yusuki le muestra su gran cabello que es ondulado y la molesta, cosa que le daba bastante risa a nuestro prota, por lo que ella le dice que se ve bastante lindo sonriendo, y si esto le daba gracia pues lo haría más seguido. Nuestro prota se molesta por haberse mostrado débil, así que la termina sacando del baño y se pone molesto mientras que se termina de bañar él solo. Al cabo de unos minutos, Yusu estaba en su habitación donde recuerda cómo convivía con sus compañeras del colegio de mujeres, ayudándolas en todo y cómo ellas le devolvían los favores, hasta que un día les comentó que ya no iba a estudiar más porque sus padres tenían muchas deudas, así que lo harían casarse con el hijo del cobrador. Una de sus amigas trataba de refutar que no podían hacer esto, pero ella les decía que no importaba cómo es el chico, ella lo haría posible por hacerlo feliz, conmoviendo a sus amigas, quienes le deseaban buena suerte y saben que sería feliz, cosa que le alegraba bastante, incluso hasta este día. Unos días más tarde, nuestro prota escuchaba la campana a las 12 AM que indicaba la bienvenida del nuevo año, cosa que no le impresiona en lo más mínimo, ya que después de todo siempre se la pasaba en su casa como si nada sucediera, pero esta noche tampoco lograba conciliar el sueño, así que se dirige hacia su sala, donde se siente recordar el menosprecio que tuvo por parte de su familia, recordando cómo su padre lo sacó desde allí, cómo su hermano mayor le dijo que era alguien inútil y bueno para nada. Su hermana se burlaba de su discapacidad, diciéndole que tenía vacaciones todo el tiempo, y su otro hermano solo le repetía incansablemente que hubiera preferido que muriera él en lugar de su mamá, cosas que lo hirieron bastante, pero se ve interrumpido por su futura esposa, quien sin decir nada solo acomoda unos troncos en el centro y los enciende, preguntándole amablemente si lo puede acompañar en vela esta noche. Nuestro prota se siente un poco sorprendido, pero le responde que puede hacer lo que sea. Ella se alegra de escuchar esto, pero le dice que debería esperarla pues se le ocurrió algo. Entonces se levanta entusiasmada hacia la cocina, mientras que nuestro prota
pensaba que esta chica era solo una molestia y si fuera su sirvienta ya la habría mandado a casa, pero no puede hacerlo. Así que minutos más tarde, Yusu pone una olla en el fuego donde pone a calentar algo de leche. En esto, nuestro prota le pregunta si no se sentía mal y ella solo responde con un quejido, lo cual indica que no sabe a lo que se refiere. Así que él le dice que si no se siente mal al verse obligada a estar casada con él, siendo que es un ermitaño depresivo pesimista que no le servía un brazo, cosa que la impresiona por este tipo de preguntas tan de repente. Pero nuestro prota se sobresalta y agrega que era de esperarse, ya que solo es un fracasado débil pesimista que no puede valerse por sí solo. Así que le pide que no se contenga y que le diga la verdad, pero ella no le responde y en vez de esto solo sirve la leche que estaba calentando, de modo que este la toma percatándose de que estaba bastante deliciosa, así que le pregunta cómo lo hizo. Yusu le responde que en su instituto de mujeres al que ella asistía se desvelaba con sus amigas hablando de cosas sin sentido mientras bebían leche con azúcar y cantaban canciones que a todos les gustaba, llamando rápidamente la atención de nuestro prota, ya que era la canción que su madre le cantaba a su hermana menor para dormirla. Así que segundos después le comenta a su futura esposa que él no piensa volver al colegio y ahora solo se la pasaba deseando dormir y nunca despertar, ya que solo visualizaba los problemas. Así que quiere dejar de ser atendido y empezar a atender a los demás. Quiere que los demás lo necesiten y poder formar parte de algo porque se siente fatal, aunque se queda en silencio cuando Yusu se le acerca y le acaricia el cabello en silencio. Nuestro prota le pregunta por qué era tan buena con él, a lo cual ella responde que le dijo a su padre que no tenía miedo de casarse con un extraño, pero esto no era verdad, aunque cuando lo conoció el primer día supo que la valoraría, así que ella también lo cuidará, pidiéndole que puedan dormir juntos ya que es año nuevo. Nuestro prota acepta, aunque minutos más tarde estaba buscando una revista de cómo era para tener su primer vez. En esto llega su futura esposa, quien traía su futón consigo, lo cual le daba a entender a nuestro prota que en realidad solo iban a dormir, así que él disimula que ya lo sabía y se acuesta apagando la luz, por lo que acto seguido ella le pregunta si quería que durmieran juntos, ya que le daría pena y no es debido porque aún no están cansados y además ella todavía no había tenido su primer vez, pero le asegura a nuestro prota que se conservaría para él, cosa que lo impresiona, preguntándole por qué guardaría su castidad hacia un hombre que no quiere, pero ella le pide que la llame de un modo más cariñoso, después de todo que ella quiere conocer todas sus facetas, quedándose a su lado y quererlo por mucho tiempo, así que le desea las buenas noches sorprendiéndolo más, pero entonces al girarse se ve retenido por ella, quien estaba dormida y tomaba su camiseta y como no quiere incomodarla decide dormirse, logrando después de mucho tiempo poder dormir. Al siguiente día Yusu lo levanta diciéndole que le preparó el desayuno, así que decide ir a comer un poco y termina comiéndose 2 platos de la sopa que ya había preparado, pues estaba muy delicioso, mientras se pregunta cómo ella iba a poder querer a un ermitaño como él, y lo más difícil era cómo él podía llegar a quererla a ella. Unos días más tarde, nuestro prota sale de su habitación medio dormido, dirigiéndose al baño para poder ducharse, pero al abrir la puerta de esta se encuentra con Yusu, quien ya estaba ahí, y al notar su presencia, ella trata de taparse y le pide que salga. Nuestro prota responde que no vio nada y sale rápidamente del lugar, lo que minutos más tarde, nuestro prota se encuentra desayunando junto a Yusu, quien le pedía perdón por lo que sucedió en el baño. Nuestro prota le dice que no tiene que disculparse, ya que fue él quien entró sin preguntar, y además sufría de miopía, por lo que no pudo ver nada y podría estar más tranquila, pero ella le responde que eso es una buena noticia y le alegra saberlo, mientras que nuestro prota recuerda el momento en que su miopía lo salvó, por lo que acto seguido se dispone a comer y se le queda un grano de arroz pegado en el cachete, de modo que Yusu le dice que se le queda un poco de comida en la cara y lo limpia para después comérselo, cosa que lo impresiona al igual que lo sonroja, preguntándose cómo es que él, un tipo depresivo, se estaba dejando cuidar de una chica tan pequeña y tan alegre como ella. En este momento llaman a la puerta, así que los dos salen a mirar quién era, recibiendo un señor quien les dejaba una carta. Yusu le pregunta quién era, de modo que nuestro prota mira al dueño del sobre, respondiendo que era de su padre. Así que minutos más tarde, este se encuentra en su habitación leyendo la carta, donde su padre le dice que sus 2 hermanos mayores ya tienen una fecha definida para casarse, pero como él es un inservible que no se puede mantener, su sola presencia sería una gran deshonra que provocaría el proceso del matrimonio se eche a perder. Así que como padre, cabeza de la familia Shima, ha decretado que lo declararía muerto por el accidente y que lo tome como una responsabilidad para la familia y que nunca debe salir a la luz, por lo que luego de leer esta carta, nuestro prota queda tan devastado que se encierra en su cuarto sin poder salir hacia ninguna parte, ni tan siquiera come, preocupando a Yusu, quien horas más tarde le estaba golpeando en su puerta para que fuera a cenar, pues se ve saltado el almuerzo, pero nuestro prota le responde que solo dejará así y ella se aleja bastante triste.
Al día siguiente, Yusu se dispone a hacer todos los deberes de la casa intentando no molestar a nuestro prota hasta que cae la noche, cuando se acerca a su habitación y le deja un poco de comida en la entrada, añadiéndole que debería comer o se enfermaría. Antes de irse, lo escucha toser, así que le quita la cobija de encima, percatándose de que tenía mucha fiebre, pero que al cabo de unos minutos se pone a cuidarlo, mientras que nuestro prota estaba soñando con la decepción que le daba a su padre y el rechazo de sus hermanos, así que acto seguido despierta de su mal sueño encontrándose a Yusu, quien lo cuidaba, pero nuestro prota ignora por completo su existencia, comenzando a decir que sería mejor que él muriera, ya que esto beneficiaría a su padre porque no sería una carga, sus hermanos podrían estar en paz y su futura esposa podría volver con su familia, de modo que comienza a reírse histéricamente, añadiendo que solo le toca definir de qué modo lo hará, pues no entiende cuál sería el mejor de todos los métodos, pero su futura esposa entonces lo toma por los cachetes, diciéndole que no le daba nada de gracia en las cosas que estaba diciendo, pero él le dice que es lo mejor que puede hacer, ya que después de todo es lo que los demás quieren, añadiendo que su padre se lo mandó por escrito y ella entonces lo silencia y lo comienza a consolar, hasta que nuestro prota empieza a sentirse mal, pero ella le dice que puede dejar salir todo aquello que siente. Minutos después, nuestro prota se levanta buscando a Yusu, pero se percata de que se vomitó en el traje de ella, pues el cual estaba fuera extendido, así que después la encuentra en la cocina preparándole la comida. Ella, al percatarse de su presencia, se asusta, pero le dice que le tocará la frente para revisar su temperatura, viendo que ya estaba mejor, aunque le pide que se siente cerca de la hoguera, ya que estaba haciendo bastante frío. En esto, nuestro prota se siente mal por lo que pasó, así que le dice nervioso que irían a Tokio. Luego de algunas horas ya se encontraban en la ciudad de Tokio, en la parte elegante de la ciudad. Su futura esposa estaba completamente impresionada, pero nuestro prota se siente un poco mal ya que le trae muy malos recuerdos, pero debe de arreglar las cosas, así que comienza a avanzar con ella, quien se sorprende cada vez más, y luego de unos minutos estaban en un almacén de telas para yucatas, en donde Yusu parece una niña bastante hiperactiva, sin saber qué tipo de ropa escoger, así que le pregunta a nuestro prota si de verdad podía escoger lo que quisiera. Este responde que sí, ya que le terminó dañando el de ella y se lo compensaría, por lo que la dispone a escoger y mirar todo tipo de telas con la señora que los atendía, hasta que se encuentra con dos telas que le encantaban mucho, de modo que se las lleva a su prometido preguntándole cuál le gusta más, ya que ella no se podía decidir. Nuestro prota le dice que tampoco sabe cuál elegir, pero si quiere se podría llevar las dos. Ella se preocupa por esto ya que piensa que era demasiado, pero nuestro prota le responde que alcanzaría, así que no debe de preocuparse. Minutos más tarde estaban caminando por el lugar cuando nuestro prota le pide perdón a su futura esposa por haberle dañado su traje, preguntándole si tenía algún tipo de valor sentimental. Ella le dice que fue el primer yukata que hizo con sus manos, algo que lo preocupa bastante más, pero ella agrega que ahora no es de mucho valor ya que se encuentra muy feliz con la tela que le compró. Además, este podría ser el primer regalo que reciba de su esposo, así que lo atesoraría más que a nada en el mundo, ya que nunca había tenido en sus manos una tela tan fina. Nuestro prota se asombra de aquella respuesta, pero se tranquiliza. En esto, Yusu le dice que hará un traje que se parezca a una cantante muy conocida en su escuela, por lo que comienzan a hablar del colegio hasta que ella se detiene viendo cómo comen helado en una tienda. Acto seguido, los dos ya estaban sentados en una tienda mientras ella comía un poco de helado y ella le iba a dar un poco de helado a nuestro prota parodiándolo, provocando que los demás formen un alboroto por ese acto tan indecente, así que se termina retractando de ellos mientras que nuestro prota se concentra en una linda familia que pasaba un rato agradable con su hijo, cosa que lo abruma y Yusu lo nota, así que come rápido para poder salir de allí cuanto antes. Y unas horas más tarde estaban en el tren de camino a casa, donde ella le comenta que le dijo a sus padres que la dieran por muerta, ya que no se moriría de verdad, pero estaría feliz en otro lugar sin su contacto, algo que impresiona a nuestro prota porque eso es algo que no esperaba y es muy maduro para su edad, por lo que luego de esto ella se duerme en el brazo, lo que lo sonroja, pero como si iba a caer termina apegándola bastante hacia él. Estando ya en la casa, en los siguientes días Yusu dedicó todo su tiempo libre para confeccionar su yukata, hasta que unos días más tarde se lo mostraba, terminando por impresionar a nuestro prota, quien no sabe qué decir ante lo bien que se veía, por lo que ella le pregunta si lo dejó asombrado. Nuestro prota le dice que no mientras se sonrojaba, pero entonces se ve interrumpido por una chica quien llegaba de imprevisto, diciéndole que había cambiado bastante. Yusu le pregunta a nuestro prota quién es ella, y este le dice que era su hermana Tamako, preguntándole qué es lo que hace allí. Su hermana le contesta que vino a pasar un rato en la montaña de la familia y este le refuta, pero ella responde que no sabía que los muertos pelearan, añadiéndole que probablemente se mude permanente a este lugar.
En ese momento salen los señores que terminaron de acomodar todo lo de la hermana de nuestro prota, de modo que ella les daba 10 yenes a cada uno como compensación. Acto seguido le pregunta a Yuzu si no es duro volverse ama de casa tan joven, preguntando en qué grado de primaria estaba. Ella se sorprende por esta pregunta, así que le dice que no estaba en primaria ya que tiene 14 años, cosa que impresiona a Tamako, quien le dice que no puede tener esa edad ya que ningún adulto viste un yukata con esos trazos en los hombros. Yuzu le responde que lo dejó así para ajustarlo cuando crezca, cosa que la hermana de nuestro prota aprovecha para burlarse preguntándole cuándo cree que va a crecer. Yuzu le responde que el otro año y sería mucho más alta, cosa que hace reír a Tamako, quien es interrumpida por nuestro prota, y él le dice que tenga un poco de respeto a su prometida, que es mayor que ella, dirigiéndose a esta última y añadiéndole que su hermana solo tiene 12 años, devastando más a Yuzu, por lo que Tamako le dice de una forma dulce pero cruel que se olvide bastante de crecer. Minutos más tarde, Yuzu le muestra una habitación a la hermana de su prometido, señalando que es donde la van a hospedar, pero esta responde que no le gusta ya que es muy pequeña, por lo que comienza a mirar los alrededores de la casa hasta que encuentra una habitación que le llama la atención, por lo que le dice Yuzu que le gusta esta pues tiene buena iluminación, de modo que ella le trae sus cosas a la habitación y sacaba el futón al aire para limpiarlo, mientras le ofrece dulce y té que hizo hace poco, sorprendiéndola completamente por la eficacia de ella, pero esta agrega que duerme en la habitación del lado, así que si necesita algo le puede avisar, pero Tamako le interrumpe la frase con un arrogante no. Al cabo de unas horas, nuestro prota se disculpa con su prometida por el comportamiento de su hermana y su llegada tan inesperada. Yuzu le dice que no debe preocuparse, ya que entre más hayan, pues es mejor para ella. Y nuestro prota se alegra de su gran comportamiento por la situación, pero le dice que la convivencia con su hermana no es nada fácil, ya que es la más brillante de la familia, por lo que la mandaron a un instituto privado de solo mujeres, creyendo que sería más dócil, pero ahora se dio cuenta que estaba mucho peor. En ese momento, Tamako llega de repente, por lo que Yuzu la saluda diciéndole que la iba a llamar para cenar, mientras que Tamako le dice que viene a llevarse su comida a su habitación ya que no quiere comer con su hermano, por lo que luego de esto se retira, dejando triste a nuestro prota, quien le dice a su prometida que entonces él también se iría a su cuarto. A la mañana siguiente, Yuzu le pregunta a nuestro prota si de verdad no quería comer. Él solo le pide que lo perdone, pero se le hace difícil afrontar la llegada de su hermana y volver a la realidad, por lo que su prometida le pregunta si la puede acompañar a dar un paseo. Este iba a decirle que no, pero al ver su insistencia le dice que sí, aunque a un lugar no tan lejano, alegrándola, y segundos más tarde salen de la casa llamando la atención de su hermana. Minutos más tarde van siguiendo el río en sentido contrario, impresionando a nuestro prota con los hermosos paisajes que hay alrededor, por lo que luego de caminar un poco se encuentran con un gran árbol que dentro albergaba una estatua de un cuento de hadas, donde Yuzu le dice que estuvo buscando el momento correcto para invitarlo a conocer este lugar, lo que le daba a entender a nuestro prota que ella se la pasaba preocupada por él debido a que se quejaba mucho, y en realidad su vida es como un cuento de hadas. Acto seguido, su prometida lo lleva donde nace el río que vieron, pidiéndole que se moje un poco la cara y que pruebe el agua, de modo que nuestro prota lo hace, quedando fascinado por lo rica que estaba aquella agua, pero su prometida ya recogió para lavarse la cara y tomar, cosa que lo apena, aunque al verla con los brazos extendidos él lo hace, causándole algo de cosquillas y poniéndolos en un momento romántico en el cual estaban sonrojados, así que deciden volver a casa. En el camino, Yuzu toma la mano de nuestro prota poniéndolo nervioso y mientras lo lleva a un gran campo de flores que embellecen aún más el paisaje, poniendo a pensar a nuestro prota que hace mucho tiempo creía que el frío invierno sería eterno hasta que llegó Yuzu junto con la primavera, dándole la luz que tanto necesitaba y llevándose consigo ese amargo sentimiento de soledad, sin saber a dónde, pero ahora estaba disfrutando del paisaje juntos, hasta que se percatan de que estuvieron tomados todo el tiempo de la mano, por lo que entonces se sueltan rápidamente. Al cabo de unos minutos, Yuzu estaba en la cocina recitando la receta de un dulce de leche, mientras que la hermana de nuestro prota le mira atentamente hasta que le llega el olor de este dulce, así que se levanta cerca de esta a preguntarle qué era lo que estaba haciendo. Yuzu le responde que estaba preparando un dulce de leche, impresionándola, así que le pregunta si sabe hacerlo desde cero. Yuzu responde que sí, añadiendo que se nota que es la hermana de nuestro prota, ya que estaba levantada en el mismo lugar en el que él siempre lo hace para verla cocinar, de modo que Tamako se retira del lugar rápidamente con una cara de arrogancia. En esto, Yuzu vierte la mezcla en un molde y la pone a enfriar durante una hora, por lo que Tamako le dice que es algo asqueroso que haga tantas cosas por alguien y más que fue vendida y estaba allí en contra de su voluntad por alguien que no quiere, sintiendo que en el fondo lo debe odiar completamente, pero la prometida de nuestro prota le dice que no es así, ya que en verdad le daban ganas de hacer cosas por él y su cuerpo se mueve solo para hacer aquellas cosas, de modo que Tamako le dice que es rara y Yuzu le pregunta si no era algo de sarcasmo, pero esta solo le responde que se le hace bastante raro.
Unas horas más tarde, Yuzu le daba los dulces a su prometido, mientras que este le dice que sí son para él, ya que nunca había probado este tipo de dulce. Ella responde que sí, por lo que podía probarlos mejor. Acto seguido, ella pone un dulce en la boca de nuestro prota y deja su dedo allí, de modo que él se avergüenza y lo saca rápidamente, y después de esto se sonroja, aunque dice que estaba bastante delicioso y que se sentía algo caliente. Yuzu se alegra al escuchar, diciéndole que eso es porque puso todo su empeño, cosa que le daba bastante celos a Tamako, de modo que Yuzu le ofrece un dulce, pero Tamako lo lanza al piso para salir del cuarto llamándolos bastante ineptos. Unas horas más tarde, esa última no puede dormir bien recordando lo dura que fue su infancia al ser la mejor de su familia, por lo que se queda mirando el techo hasta que comienza a tronar bastante fuerte y se asusta demasiado, así que golpea la pared para que Yuzu la acompañe, pero le daba mucha vergüenza pedirlo y le pide que la guíe mejor al baño. De camino, Yuzu le dice que son rayos pero que caían bastante lejos. En este momento, uno de los rayos cae justamente cerca, asustando tanto a Tamako que se termina orinando encima, haciendo que llorara del miedo y de vergüenza, pero la prometida de nuestro prota la toma de la mano para llevarla al baño y la moja, diciendo que se meta a bañar mientras ella le calentaba algo de agua, por lo que Tamako se preguntaba por qué era tan buena con ella. Minutos más tarde, Yuzu halaga a Tamako por su gran cabello liso, pero esta le responde que con esto no la iba a calmar, aunque vuelve a caer un rayo asustándola, por lo que agarra a Yuzu en busca de refugio y esta le dice que si quiere podrían dormir juntas esa noche. Así que minutos más tarde las dos estaban acostadas juntas en el mismo cuarto, en donde Tamako comenta sobre lo duro que es su vida en el instituto de mujeres y lo rígido que es su padre con ella, siendo este el principal motivo por el que llegó a este lugar. Así que Yuzu le dice que si ella fuera su hermana mayor no dejaría que su hermanita se sintiera sola. Tamako responde que no es cierto, ya que no cree que tenga algo que la haga querer, mientras que Yuzu dice que eso es mentira, ya que se pondría contenta con solo el hecho de tenerla, poniendo bastante sentimental a Tamako. Y en este momento cae un rayo, por lo que nuevamente esta se refugia en Yuzu, quien comienza a cantar una canción de cuna para dormirla. Al día siguiente, nuestro prota se levanta asombrado, ya que su prometida y su hermana se estaban llamando hermanas y estaban haciendo todo juntas, por lo que minutos más tarde estaban sentados en la sala donde ponen un gran plato de fideos que las dos comienzan a comer y Tamako le pregunta a su hermano qué es lo que le miraba, de modo que Yuzu le ofrece a nuestro prota, pero su hermana le dice que no le dé, sacándolo del lugar, mientras le decía que estaban pasando un tiempo de calidad juntas y no se debía entrometer, por lo que luego cierra las puertas y nuestro prota se siente un poco confundido, pero al menos feliz de ver a su hermana sonreír. Unos días más tarde, nuestro prota estaba en su cuarto mirando que el libro comienza a leer, ya que se terminó de leer todos los que trajo, encontrándose con un libro de matemáticas, recordando que no volvería al colegio, así que ya no lo necesitará. En este momento su atención se ve llamada por una melodía, mientras que su prometida y su hermana estaban en una habitación haciéndose peinados locos y escuchando música, donde Tamako le pedía a Yuzu que se soltara el cabello para peinarla igual que su cantante favorita. Tamako lo hace emocionándose al ver tanto cabello y en este momento nuestro prota entraba a la habitación siendo llamado por el ruido y se sorprende por esta escena, pero su hermana lo sacaba rápidamente al notar su presencia, diciéndole que es indebido husmear en un momento de chicas. En esto Yuzu se acuerda de que tiene que hacer los oficios de la casa, por lo que deja de jugar con la hermana de nuestro prota y se dispone a hacer sus deberes. Unas horas más tarde, nuestro prota estaba fuera de su casa leyendo y mientras trataba de concentrarse con la alta temperatura que había, pero en este momento se acerca a su prometida con un abanico para darle algo de viento y refrescarlo, de modo que él se pone a recordar este momento en el que ella le dijo que lo quería conocer, aprender todas sus facetas, pero entonces se retracta de esto, ya que después de 6 meses de la llegada de Yuzu se estaba empezando a encariñar con ella, pero la chica lo interrumpe diciendo que le haría un té frito para que pueda leer mejor, aunque después de detenerse se pierde la estabilidad cayendo encima de nuestro prota, quien se alarma de esta reacción preguntándole si se encuentra bien. Ella le responde que solo le dio un poco de mareo al levantarse, pero no era nada, así que trata nuevamente de levantarse aunque se cae de nuevo, de modo que nuestro prota le dice que si no le molesta se podría quedar en esta posición para que pueda descansar. Yuzu se emociona bastante, así que se acomoda mejor diciéndole que entonces descansaría un poco, por lo que minutos más tarde Yuzu se levanta ya diciéndole a nuestro prota que le haría su té. En esto él se pregunta si de verdad ya se sentía bien y segundos más tarde vuelve a escuchar un golpe, lo cual lo alarma. Al revisar se encuentra con que Yuzu estaba en el suelo y se pone muy nervioso, pero su hermana también había escuchado el ruido y se apresura a atenderla, recostándola en el futón de nuestro prota y haciendo lo necesario para poder brindarle su ayuda. Minutos más tarde nuestro prota estaba con su hermana cuidando de Yuzu cuando ella despierta y les comienza a decir cosas sobre la comida de ellos, demostrando que sobrepone las cosas de los demás
demás antes que a ella, de modo que Tamako le dice a nuestro prota que iría a buscar un médico, así que él debería de ponerle paños de agua fría en la cabeza para bajarle la temperatura, añadiendo que es lo único que puede ayudar por su condición. Minutos más tarde, Tamako llegaba a casa con el médico llevándolo donde Yuzu, mientras que se percata que su hermano estaba limpiando el desastre que hizo al intentar entrar agua para hacer lo que le pidieron. Él se asusta al verla, pero ella solo le dice que se retire pues se haría cargo, cosa que frustra a nuestro prota, ya que le recuerda nuevamente que depende de los demás para hacer prácticamente todo. Al cabo de unas horas, Tamako le agradece al doctor por venir, quien le dice que solo deben de tenerla en observación y se mejoraría. Acto seguido, nuestro prota se levanta frente a este tratando de agradecerle, pero del nerviosismo que le causa hablar con los demás, su tono de voz se pone mucho más gruesa, sonando casi como un sermón, y se levanta más derecho dando la impresión de grandeza, por lo que luego de agradecerle le damos un sobre con dinero, añadiendo que era para costearlo de la consulta, pero el doctor se siente ofendido por las expresiones de nuestro prota, por lo que le dice que es verdad que lo que comenta la gente sobre los Shima, que su ego es tan grande que miran por encima del hombro incluso a los que deben de pagarles, siendo que él fue quien salvó a esta pequeña sirvienta. Nuestro prota se siente impresionado por cómo el doctor llama a su prometida, así que iba a aclararle las cosas, pero este continúa sin darle lugar a refutar, añadiendo que el golpe de calor que le dio fue debido a la sobreexplotación que recibe la pobre niña. En esto el asistente del doctor añade que ya todo el mundo sabe que es esta chica, que la compraron a una familia pobre para poder pagar una deuda. El doctor rápidamente le quita el sobre con dinero a nuestro prota mientras le dice que un día de estos su arrogancia se le devolverá con esta chica, llegando a extremos irreversibles como su inútil brazo derecho. Ese último comentario afecta tanto a nuestro prota que solo se queda allí parado sin poder responder. Además, en el pueblo también comienzan a hablar de la arrogancia de su hermana con los demás. Tamako escuchaba lo último y se presenta en la conversación sacando al doctor de su casa rápidamente, por lo que acto seguido este le pregunta a su hermano por qué se quedó callado ante todo lo que le había dicho ese tipo, pero se impresiona al ver el vacío y el pánico en su mirada, así que rápidamente se disculpa y le dice que cuidará de Yuzu ya que llegó sin avisar y se marcha, pero nuestro prota la detiene pidiéndole que la cuide bien, algo que la sonroja, mientras que nuestro prota se culpa de lo sucedido, ya que si no fuera por él, Yuzu estaría muy feliz con su familia. Minutos más tarde, Tamako llega al cuarto donde se encuentra Yuzu, quien ya se había cambiado, de modo que la hermana de nuestro prota le dice que no se debe esforzar demasiado, pero Yuzu le responde que estaba bien y le pregunta por nuestro prota. Tamako le pregunta si de verdad era feliz junto a él y esta le cuenta que en su colegio tuvo una compañera que sufría de maltrato por parte de su madre y siempre buscaba una manera de acabar con ese sufrimiento, así que le preguntó a su madre cómo podía ayudar a su compañera y su madre le dijo que debía de apoyar a esta persona hasta que se dé cuenta de que también tenía derecho a ser feliz, pues esto las haría cambiar, así que ella espera que su prometido se dé cuenta de ello. Además, también era su futuro esposo y siente vergüenza después de decir esto, cosa que le sube bastante la fiebre y que impresiona a Tamako. Horas más tarde, ya en la noche, nuestro prota estaba en su habitación leyendo cuando piensa en cómo estaría su prometida, pero sus pensamientos, donde dice que no es nada de ayuda, lo detienen. Acto seguido, se encuentra frente a la habitación de Yuzu preguntándole cómo se encontraba, pero ella no le responde, de modo que abre la puerta, encontrándola con el pecho apretado con unas vendas y unas manchas de sangre, cosa que lo alarma y le pregunta qué sucedía. Ella solo le pide que le quite esas vendas, pues no le dejaban respirar, así que nuestro prota se asusta bastante por la sangre, pero se percata de que viniera de sus manos, ya que había estado intentando quitárselas tanto que terminó rasgándose las manos, pero entonces se percata de que tenía que ver alguna parte íntima y con tal de ayudarla se centra que es por el bien de ella, así que toma unas tijeras y le corta las vendas, cosa que la hace descansar de inmediato y avergüenza bastante a nuestro prota por lo que ve. Al cabo de unos segundos, Yuzu vuelve a la normalidad y se avergüenza demasiado girándose para esconderlo, mientras que nuestro prota le dice que él es alguien inservible, pero cuando va a ayudar la termina avergonzando, así que tomó como última opción acabar con esa relación, porque solo la perjudican, de modo que le dirá a su padre que la devuelva a su hogar para que sea feliz, aunque ella lo interrumpe tomándole su cara contra su pecho mientras le dice que no se iría, debido a que se quedará a su lado para siempre y no es una mocosa llorona, cosa que le recuerda a nuestro prota que él no puede cuidar mucho de ella, pero su prometida es mucho más fuerte de lo que él pensaba. El siguiente día, Yuzu levanta a nuestro prota para que vaya a desayunar, a lo cual este se preocupa de verla ya despierta, así que le pide que descanse al menos un día más para estar seguros, pero ella le dice que no es necesario ya que goza de buena salud y le dice que siente el aroma. Él lo hace y se da cuenta de que hicieron su plato preferido, de modo que ella lo toma de la mano para ayudarlo a levantarse, pero en ese momento a nuestro prota le entra un sentimiento de querer ser el hombre que haga feliz a Yuzu.
Minutos más tarde, mientras comían, él se repite nuevamente que no se puede olvidar de ser pesimista, pero su hermana lo interrumpe nombrándolo a él y a su prometida para avisarles que volverá a su casa para estudiar medicina, algo que los impresiona bastante. Minutos más tarde, nuestro prota le pregunta a su hermana por qué tiene esta idea tan de repente, siendo que a su padre no le gustaría para nada, pero esta le dice que solo iría donde su tío, que es médico, y estudiaría. En esto, Yusu interviene y le pide que le diga lo que siente, ya que después de todo se volvió una persona muy importante tanto para ella como para su prometido y no puede dejar que se vaya así de fácil. Tamako le dice que nunca se le había pasado por la cabeza ayudar a los demás, ya que después de todo no le interesaban, pero al ver a Yusu enferma se sintió frustrada de no poder ayudarla, siendo este el que activó lo que la hizo convertirse en doctora para poder estar ahí cuando sus cercanos lo necesiten, añadiendo que aún así se casaría con un noble que le ponga su almacén y le dé ropa bastante lujosa. Horas más tarde, nuestro prota estaba con su hermana fuera de su casa, donde le pregunta si ya terminó de empacar todo. Ella responde que sí, y nuestro prota le comenta que le tiene que decir algo, pero para no alargarlo mucho lo resumiría, así que le da las gracias. Su hermana le responde con una cara de desaprobación completa por ser tan simple, y nuestro prota le dice que no era solo esto, sino que desde que llegó a la casa las cosas mejoraron, por lo que estaba feliz de que se haya ido. Tamako estaba feliz al escuchar esto, pero se hace la seria y responde casualmente. En este momento sale Yusu diciendo que tiene una gran idea de despedida, así que al cabo de unas horas estaban los tres durmiendo en una sola habitación. Mientras que las chicas cantaban, nuestro prota estaba pensando en lo duro que lo tuvo que pasar su hermana con su padre. Después de varios minutos, las chicas se duermen, pero nuestro prota no conseguía hacerlo, así que se levanta y al ver a su hermana a su lado le comienza a acariciar el cabello mientras le confiesa todo lo que nunca le ha dicho por vergüenza. Al siguiente día, los tres estaban en la estación donde Tamako se sube para coger rumbo a su nueva vida, por lo que Yusu le daba comida como regalo antes de que el tren se marche, y Tamako tomaba a su hermano para decirle que la próxima vez que le diga cosas lindas y la acaricie debe mirarla a los ojos, cosa que lo sonroja. Pero minutos más tarde, Tamako ya estaba en el tren viendo la comida que le dejó Yusu, junto con unos libros que su hermano le empacó con mucho cariño. Unos días más tarde, nuestro prota estaba en su casa leyendo el libro de matemáticas, pero se ve interrumpido por un gato que lo visita. En esto, su prometida entra al cuarto para hablar con él hasta que suena el reloj, lo que le recuerda a Yusu que debe ir al pueblo a comprar el mercado. Así que se va rápidamente, pero nuestro prota se queda un poco pensativo. Minutos más tarde, Yusu estaba en el pueblo donde todas las personas la mira bastante raro por ser la niña que cuidaba de un Shima, pero en un instante nuestro prota llegaba al lugar para ayudarle a Yusu con las compras, diciéndole que ya no tenía libros para leer, mientras extendía su brazo para cargar la cesta que ya llevaba, cosa que impresiona bastante a Yusu, pero decide hacerle caso entregándole la cesta en la que llevaba todo, mientras que nuestro prota se da cuenta de que la gente también se la pasaba hablando mucho de ella, pero parece no notarlo y en cambio se ve muy feliz y un poco sonrojada, así que pregunta si estaba bien. Ella le responde que sí y solo estaba sonriendo porque no había vuelto a salir desde aquella vez a Tokio, mientras que la gente los miraba asombrados, pero ella hacía las compras necesarias, comprando carnes, vegetales y muchas más cosas. En un momento se encuentran con una tienda de papeles y libretas, lugar que Yusu aprovecha para comprar tinta y algunas hojas, de modo que nuestra prota le pregunta para qué era. Ella les dice que las va a usar para mandarle cartas a su Tamako y a Midori. Nuestro prota entonces le pregunta quién era Midori y ella le dice que es una de sus amigas del instituto. En este momento, esta le señala un puesto de libros, por lo que decide ir a verlos. Estando ya en este lugar, nuestro prota se emociona bastante, ya que estaban todos los libros que quiso leer desde hace un tiempo, de modo que su prometido le pregunta si siempre ha sido tan fan de la lectura, transportando a nuestro prota a estos días en los que corría feliz hacia sus padres para poder hablar con ellos de su día, pero estos solo lo rechazaban diciéndole que él no era importante y no les estorbara, acogiendo los libros como su único método para no afrontar la realidad y mantener su mente distraída. Yusu entonces nota la tristeza en el rostro de él, así que le pregunta si está bien. Nuestro prota responde que sí, por lo que entonces se levanta y se lleva unos cuantos, sin darse cuenta que en medio de toda esta multitud había alguien que los observaba con mucho más detalle que los demás y con una sonrisa bastante maliciosa. Horas más tarde, nuestro prota llega a la casa con su prometida, quien en unos minutos le tiene lista la comida, pero no cualquier comida, pues llenó la mesa de platos exquisitos y especiales, cosa que lo extraña, pero ella le dice que era para esta ocasión especial, ya que es su cumpleaños. Nuestro prota abre sus ojos muy sorprendido sentándose frente a la mesa, mientras que ella agrega que no es solo esto, pero lo que le va a dar a continuación lo hizo con mucho amor, sacando entonces de
un bolsillo de su traje un separador de páginas para libros con una flor morada que viene prensada. Nuestro prota lo recibe con una gran sonrisa mientras que aguantaba las ganas de llorar, a lo cual Yuzu entonces se le acerca ya que estaba extrañada por esa reacción, y acto seguido nuestro prota la abraza pegándola a él, en lo que ella le desea un feliz cumpleaños y él recuerda todos esos días en los que se lo pasó muy solo en su cumpleaños y cómo sentía que su niño interior por fin encontró consuelo en este momento, de modo que le agradece a Yuzu por el regalo ya que es el primer regalo y el primer cumpleaños que le celebran, añadiendo que siempre lo atesoraría, por lo que luego de esto lo pone enfrente para explicarle a qué se refiere este regalo, ya que se avergonzó de lo que dijo, pero en este momento se escucha que un frasco se rompe, lo que los devuelve a la realidad y nuestro prota sonrojado le dice a su prometida que debe ser el gato, de modo que irá a sacarlo de la casa dejando a Yuzu muy avergonzada pero bastante feliz. Luego de salir de la cocina se pregunta a sí mismo por qué había hecho esto, sintiendo que ella va a pensar que estaba loco, pero al llegar a su cuarto se encuentra con una chica que estaba comiendo de sus dulces y leyendo un libro, sorprendiéndolo bastante, pero ella le dice que solo fue a saludarlo, así que no tiene que preocuparse, comenzando entonces a burlarse de él por tener toda la edición completa de revistas eróticas, acercándosele para decirle que si quiere podría usarla para esto, dejando que pase un gran silencio para después irse rápidamente por la ventana, no sin antes reírse un poco más, por lo que luego de que aquella mujer misteriosa se va, nuestro prota se percata de que había roto el frasco de dulces de leche, pero entonces Yuzu lo llama en ese momento preguntándole qué había sucedido. Él no le permite que entre a su cuarto para que no vea sus revistas indecentes, así que solo le dice que el gato había roto el frasco, añadiendo que estaba feliz por el regalo que le había dado, metiendo entonces su mano en el bolsillo para que ella no sospeche nada, dándose cuenta de que ya no tenía aquel regalo, porque entonces recuerda que aquella mujer se le acercó, cae en cuenta que lo robó, así que sale de su casa rápidamente diciéndole a Yuzu que ya volvería. Ella se queda desconcertada, por lo que se acerca al cuarto de su prometido sintiendo el olor de otra mujer, mientras que nuestro prota sale rápidamente en una bicicleta buscando a la chica misteriosa para que le devuelva su regalo, y solo para esto. En esto aquella mujer estaba cerca del pueblo feliz por su gran robo, sacando entonces la billetera con el marcapáginas de nuestro prota, diciendo que igualmente esto le puede ser muy útil. Unos minutos más tarde, nuestro prota alcanza a ver a la chica entrar a su casa rápidamente, por lo que decide acercarse para recuperar su marcalibros, pero al acercarse escucha como unos niños celebran la llegada de su hermana, mientras que su padre le exige el dinero y la chica se niega diciéndole que lo consiguió para alimentar a sus hermanos y no se lo va a dar para que lo gaste en alcohol. El padre se enoja tanto que la bofetea y la tumba al piso, lo que provoca que nuestro prota recuerde el momento en los que lo trataban mal y lo dejaban de lado, cosa que lo asusta tanto que se encierra sus pensamientos. Minutos más tarde, nuestro prota llegaba a su casa donde su prometida lo recibe amablemente, diciéndole que se demoró bastante y la preocupó, mostrándole que cambió el jarrón de los dulces y recogió todos los pedazos de vidrio, cosa que le remuerde el pensamiento ya que perdió el primer regalo que ella le había dado, por lo que le dice que estaba muy cansado y se iría a dormir, dejándola aún más sorprendida, mientras que nuestro prota estaba pensando en que su cumpleaños solo traía desgracias. Al siguiente día, nuestro prota ya se encontraba desayunando junto con Yuzu cuando ella le pregunta si estaba de buen ánimo para ir a visitar un monumento en la montaña. Él responde que no puede ya que tenía otros planes y su prometida se siente un poco mal, pero le dice que no había problema. En ese momento, nuestro prota se levanta de su lugar diciéndole que ya se marchaba, pero Yuzu le pregunta si no pensaba comer más. Él solo responde que no quiere más y minutos más tarde ya iba de camino a casa de Ryo pensando que iba a recuperar su marcalibros como diera lugar. Acto seguido llega a la casa de esta, por lo que golpea la puerta preguntando si había alguien, pero luego de un largo tiempo no tiene ninguna respuesta, aunque alcanza a escuchar unas risas que provienen de la parte trasera del lugar, por lo que rodea la casa para ver de dónde provienen aquellos ruidos, encontrando a Ryo bañándose en una tina mientras que sus hermanos jugaban en el jardín. En ese momento ella se siente observada, por lo que se gira encontrándose con nuestro prota, quien estaba paralizado de encontrarla de este modo, por lo que ella le pide que se dé la vuelta, y minutos más tarde los dos estaban sentados afuera de la casa, donde Ryo le quiere cobrar a nuestro prota por haberla visto, pero él le recuerda que ella lo robó, así que esta al final se rinde preguntándole si fue a recuperar su billetera. Nuestro prota le responde que no y que solo buscaba su marcalibros, de modo que Ryo hace una expresión de confusión y en ese momento uno de sus hermanos se acerca para preguntarle algo sobre aritmética, pero como no sabe, soborna a nuestro prota que ayude a sus hermanos y le dará su marcalibros. Nuestro prota acepta con tal de recuperar su marcalibros, pasando todo el día ayudándole en sus tareas.
Unas horas más tarde, el padre de estos llega, por lo que Ryo le pide que se marche rápidamente o los castigaría. Nuestro prota se marcha muy rápido pidiéndole el marcalibros, pero esta le dice que se lo daría más tarde, así que sin poder refutar sale del lugar cuanto antes. Unas horas más tarde, cuando el sol ya rozaba el horizonte marcando el final de la tarde para dar paso a la noche, nuestro prota llegaba a la casa más desilusionado por no poder recuperar el regalo de su prometida. Al entrar en su casa se encuentra con Yuzu, quien lo recibe con amabilidad, brindándole comida y un baño caliente para que se relaje. La culpa de nuestro prota es tan grande que se siente una punzada en el pecho, por lo que le dice que llegó muy cansado, así que se iría a dormir sin más, dejando aún más decepcionada a su prometida de sí misma. A la mañana siguiente, nuestro prota estaba ya con muchas ojeras, pues no pudo dormir en toda la noche. En este momento Yuzu lo llama para que se levante, pero él en medio de su dolor la ignora completamente y minutos más tarde se decide en levantarse para ir a decirle todo a su prometida. Pero en ese momento escucha la voz de Ryo, quien lo llamaba desde la entrada, por lo que se alarma y sale rápidamente de su cuarto, encontrándose con que Yuzu la estaba recibiendo. En ese momento este se asombra al verlas, mientras que su prometida estaba sintiendo el olor de la recién llegada, dándose cuenta que se trataba de la chica que estuvo esa noche anterior. En este momento Ryo saluda a nuestro prota preguntándole si Yuzu es la chica que le compraron, ya que la había visto en el pueblo varias veces, y le lanza más comentarios ofensivos, cosa que molesta tanto a nuestro prota que se pone delante de su prometida para defenderla, pidiéndole a Ryo que deje de hablar así de su futura esposa, porque ella era perfecta y es demasiado para él. Ese comentario pone muy feliz a Yuzu y al mismo tiempo que la sonroja, de modo que Ryo siente envidia de verla tan feliz, así que le dice que es perfecta para las cosas de la casa, pero en la calle ella es perfecta para ser su amante, comenzando entonces a crear una historia donde nuestro prota tenía noches de pasión con ella y la noche anterior de regalo le dio un marcalibros, mostrándole el regalo que Yuzu le dio a nuestro prota, cosa que hace que ella se ponga completamente triste, mientras que nuestro prota le dice a su prometida que eso es una mentira, así que trata de quitarle el marcalibros a Ryo, hasta que en un momento a ella se le resbala y cae en los pies de Yuzu, por lo que nuestro prota se acerca diciéndole que lo que Ryo estaba comentando era mentira. Su prometida recoge el marcalibros y le dice a nuestro prota que le cree, esbozando una gran sonrisa mientras comenzaba a despedazar aquel regalo, por lo que luego de dañarlo se marcha y Ryo comienza a burlarse de nuestro prota, quien solo le pide que se marche de su casa. Minutos más tarde, nuestro prota estaba en su habitación tratando de arreglar el marcalibros, el cual estaba roto en demasiados pedazos. En ese momento Yuzu entra en la habitación diciéndole que ya estaba servido el desayuno, tratándolo de la misma manera de siempre, y en las siguientes horas nuestro prota estuvo analizando a su prometida, quien parecía no inmutarse en lo absoluto por lo que sucedió, hasta que en un momento se asusta porque llamaban al teléfono de la casa, así que esta sale corriendo a contestar, por lo que luego de hacerlo le dice a nuestro prota que era su hermana y que lo necesita. Este atiende el teléfono y su hermana le empieza a contar alegremente cómo le había ido con su tío, pero se retracta diciéndole que esta no era la razón por la cual lo llamó, así que con vergüenza le desea un feliz cumpleaños, cosa que emociona a nuestro prota, pero su hermana le comienza a preguntar por la sorpresa que le había hecho su prometida, así que él termina contándole todo lo que sucedió y minutos más tarde su hermana le dice que el significado de la flor que ella le dio era el de amor eterno, cosa que impresiona tanto a nuestro prota que termina colgando el teléfono rápidamente y se va a rehacer su marcalibros. Horas más tarde Yuzu lo busca por toda la casa y como no lo encuentra entra a su habitación, donde lo ve dormido pues estaba intentando reparar el marcalibros. En ese momento él se despierta sorprendido por su presencia, pero le dice que ya sabe que la flor que ella le marcó ahí significa amor eterno, a lo cual ella le responde que ya estaba dañado, pero él dice que no importaba el estado sino el significado, a lo cual su prometida le empieza a pedir perdón por cómo se había comportado, ya que sentía celos de cómo él trataba a Ryo, añadiendo que sus actitudes le hacían pensar que ya no la quería, lo cual la hizo sentir sola y nuestro prota deja salir una sonrisa al ver su ternura. Ella le daba golpes en el pecho y minutos más tarde nuestro prota terminaba de arreglar su marcalibros mostrándoselo a su prometida, quien le dice que huele bastante a pegamento y a él, añadiendo que el otro significado de la flor es integridad, cosa que él es. Días más tarde nuestro prota estaba con su prometida en su casa, donde lo recibe el invierno, así que este le ayuda a lavarle la cara y secarlo, pero lo hace con tanta naturalidad que ya parecen esposos, por lo que después de unos segundos se dan cuenta de esto y ambos se avergüenzan. En ese momento escuchan a unos niños susurrar desde los arbustos, por lo que se quedan callados para ver de quién se trata. En ese momento los hermanos de Ryo salían del arbusto echándose la culpa de ser descubiertos y sorprendiendo a Yuzu y a nuestra prota, quienes les preguntan qué hacían allí. Ellos
ellos responde que quieren que él les vuelva a dar clases, ya que con él las cosas son mucho más fáciles. Nuestro prota se pone a pensar que ellos vinieron desde tan lejos a pie solo para pedirle que les enseñe, así que rechazarlo los haría sentir muy mal, por lo que acepta la propuesta, cosa que los impresiona, pero uno de ellos se levanta avisando que dijo que sí. Acto seguido sale un grupo inmenso de niños escondidos que también estaban felices, ya que nuestro prota les iba a enseñar a todos, y él se quedaba tan impactado como Yuzu por este grupo tan inmenso de niños que entraban a su casa, por lo que en menos de una hora Yuzu le tenía organizada toda la sala para que le pueda enseñar a los niños en lo que más pueda, y en medio de todos unos niños se le acercan a nuestro prota para agradecerle porque les vaya a explicar cosas llamándolo sensei, cosa que lo abruma y le pide a los niños que no lo llamen así, ya que ese es el sobrenombre de una persona reconocida por sus logros con los demás, así que uno de ellos le dice que lo llamarían nuevamente niño rico, así que en las siguientes horas Yuzu se encargó de los quehaceres del lugar mientras se sentía orgullosa del gran trabajo que tiene nuestro prota con todos esos niños. Días más tarde el lugar cada vez estaba más lleno, mientras que nuestro prota estaba ocupado con los niños, Yuzu lo estaba mirando con amor hasta que se ve interrumpida por Ryo, quien se presenta ante nuestro prota para decirle que trajo comida para los niños ya que deben estar asistiendo todos, así que Yuzu se pone delante de su prometido por los celos y Ryo lo saluda tomando a Yuzu de la mano para llevársela hasta su casa, donde decide ponerle a amasar una mezcla de comida para llevársela a los niños, y estando en la casa de Ryo, Yuzu le pregunta a ella respecto a nuestro prota. Esta solo le dice que le agrada rápidamente y se disculpa por ella por cómo se comportó antes, ya que la estaba probando pues se veía feliz incluso cuando la habían vendido, y dada la recepción de ella se dio cuenta de que no es una princesita, así que le pide perdón nuevamente. Unos minutos más tarde vuelven a la casa de nuestro prota donde reparten la comida para todos, y en esto nuestro prota le pregunta a Yuzu qué es lo que estaba mirando. Esta responde que Ryo es una gran hermana mayor, ya que siempre estaba muy pendiente de todos estos niños. Horas más tarde todos aquellos se despiden de nuestro prota mientras que Ryo los miraba con envidia preguntándose cómo encontrar la felicidad y si para ella algún día llegaría este momento. Por lo que luego de algunos minutos Yuzu estaba recogiendo todo mientras le decía a su prometido que los niños estaban avanzando muy rápido, lo que demuestra sus grandes habilidades como maestro, y acto seguido nuestro prota entra en su habitación donde se pone a hacer una carta. Al siguiente día nuestro prota se encuentra a Yuzu limpiando toda la casa del polvo, de modo que este se ofrece a ayudarla y ella se trata de negar, pero a lo último terminan haciendo todo juntos, y al cabo de algunas horas nuestro prota se encuentra esperando a que esté un té que estaba cocinando Yuzu, cuando se deja caer del sueño, a lo cual ella lo toma para ponerlo en su regazo y así dejarlo descansar. Un par de horas más tarde y ya en la noche nuestro prota se levanta dándose cuenta de que durmió bastante y era de noche, y además no ve a su prometida por ninguna parte hasta que escucha su voz y la encuentra fuera de la casa mirando el cielo estrellado, cosa que lo asombra, así que rápidamente se pone detrás de ella cubriéndola con un gran saco y diciéndole que no debe estar allí afuera por la noche sin ningún tipo de abrigo, así que se acomoda sentándose a su lado para abrigarla mejor, y luego de unos segundos de silencio por la reacción apresurada de nuestro prota, Yuzu le comenta que ya se pueden casar, pues acabó de cumplir los 15 años, así que si él quiere podrían casarse. Nuestro prota se asombra bastante al escuchar esto, pero también se avergüenza al escuchar la idea de simplemente estar casados, aunque le pregunta por qué no le había dicho que era su cumpleaños, añadiendo que el día de su llegada también era su cumpleaños. Yuzu le dice que le gustaría que su compromiso fuera así. Nuestro prota responde que él no estaba listo para casarse, dejando un poco de silencio que impresiona a su prometida, hasta que añade que nunca había conocido una familia cálida que lo quisiera y no sabe lo que es un afecto incondicional, por lo que no sabría cómo vivir una vida feliz, sintiendo que alguien como él con un brazo disfuncional no es merecedor de estar al lado de una persona tan maravillosa como ella, comparándose con una piedra de mala calidad, creyendo que alguien como él solo es un estorbo y debería morir solo, sin hacer tanto escándalo ni molestar a nadie. Yuzu lo iba a interrumpir, pero este alza su voz diciendo que no es el hombre que le haría feliz, pero quiere cambiar, luchar por sus metas, volverse alguien importante, alguien que pueda valerse por sí mismo y así poder defenderla a ella de todos los demás, por lo que va a comenzar a estudiar, comentándole que anoche le envió una carta a su padre donde le pide que quiere reanudar sus estudios, por lo que no se puede casar todavía, pero espera hacerlo algún día. Yuzu se recuesta sobre él alegre, diciendo que todos los días con él para ella eran los mejores, ya que le encantaba cómo él se pone feliz de probar su comida, cómo dormía en su regazo y cómo la hace sentir especial.
especial, agregando que este año que pasó no tuvo ningún momento de sufrimiento, tomándole la mano a nuestro prota y le dice que el solo hecho de estar a su lado la hace muy feliz, por eso es que se quiere quedar junto a él, así que le pregunta si pensaba lo mismo. Nuestro prota se siente conmocionado por esto, así que en un momento le toma el mentón y sin pensarlo la besa, beso que estaba acompañado de la caída de nieve y el sonido de las campanas que indicaba el año nuevo, cosa que los devuelve a la realidad, comentando que ya era muy tarde, por lo que deberían irse a descansar. Al siguiente día, después de que nuestro prota le daba las clases a los niños, estos se van a trabajar para poder llevar dinero a la casa, y en este momento nuestro prota lo pasaba por alto, cosa que hiera a Tauro y se va rápidamente, por lo que horas más tarde, ya en la noche, Yuzu va hasta el cuarto de nuestro prota, quien estaba pensativo, así que este le dice que nunca se vio en la posición de Tauro, por lo que no supo qué decirle, y en este momento alguien golpeaba la puerta con desespero. Al abrirla se encuentran con Ryu, quien les pregunta por su hermano, ya que no lo había visto desde hace un rato, por lo que nuestro prota le dice que entonces deben separarse para encontrarlo, y unos minutos más tarde Yuzu lo encuentra en un granero donde lleva a nuestro prota, quien consuela a Tauro ya que este no quiere dejar a sus hermanos y a su padre, por lo que luego de calmarlo llega Ryo, quien aparta a nuestro prota para estar con su hermano. Este le dice que ya estaba listo para irse al siguiente día, y cuando el momento llega, Tauro se estaba despidiendo de sus amigos y familiares. En este momento llega nuestro prota con su prometida, quien le daba dulces para el viaje. El niño se emociona con su presencia, así que se despide de él llamándolo sensei, cosa que lo impresiona bastante. Lo que acto seguido, Tauro se despide de todos a bordo del tren, y después de haber abrazado a su hermana, quien le comentaba a nuestro prota que él fue la figura paterna para su hermano. En este momento los demás niños salen corriendo hacia nuestro prota, cosa que lo pone feliz, ya que poco a poco se convierte en el hombre que protegerá a Yuzu. Unos días más tarde, nuestro prota estaba en su habitación haciendo la quinta carta a su padre, donde le pedía que le dejara reanudar sus estudios, ya que quiere ser alguien en la vida, pero al terminar se siente un poco desilusionado, debido a que en todo este tiempo que ha estado escribiéndole, su padre nunca le respondió. En este momento, el cartero llega avisándole la entrega de cartas, de modo que Yuzu sale a recogerlas, mientras que nuestro prota salía de su cuarto rápidamente preguntando si había una de su padre. Su prometida le responde que no, pues todas eran de Tamako, pero hay una que estaba dirigida para él desde la ciudad de Kudo, cosa que lo extraña bastante, pero decide leerla para examinar su contenido. Así que minutos más tarde estaba en su casa leyendo aquella carta donde su tío, que acogió a su hermana, le comentaba que ella se había estado acoplando bastante bien a la carrera de medicina, ya que se ve más entusiasmada que antes por ser doctora, pero si él llega a necesitar ayuda debería hacérselo saber, impresionando a nuestro prota completamente. Y días antes, Tamako le comentaba a su tío la situación en la que estaba su hermano, siendo que este quería reanudar sus estudios teniendo un momento de determinación, llamándolo cariñosamente inservible y dependiente de los demás, cosa que sorprendía bastante a su tío y lo llenaba de curiosidad, por lo que nuestro prota seguía leyendo la carta donde su tío le comenta que tiene un gran potencial oculto, así que él estaría dispuesto a ayudarlo para que dé lo mejor de sí mismo. Nuestro prota se conmueve tanto con sus palabras que sale corriendo directamente al teléfono y marca rápidamente a su tío, quien le confirma que sí le daría aquel estudio. Nuestro prota se lo agradece soltando bastantes lágrimas, mientras que su prometida lo miraba con mucha felicidad. En los siguientes días, nuestro prota estuvo estudiando todo el tiempo, ayudando a los niños cada vez que podía, mientras que Yuzu se enamoraba cada vez más al verlo tan decidido a cambiar para ser digno de ella. Y unos días más tarde, uno de los niños iba corriendo directamente hacia la casa de nuestro prota, por lo que este se encuentra a su prometida con los demás niños, quienes estaban emocionados por la llegada de una cantante famosa que le pide que los acompañe a verla, ya que va a ser en toda la estación, y Yuzu les dice que no deben insistir mucho, ya que él estaba estudiando mucho, por lo que nuestro prota les dice que irían todos a verla, y los niños se emocionaban demasiado. Días más tarde, Yuzu estaba con los niños frente a Shiratori, la chica que enamoraba a todos con su voz, y en este momento nuestro prota llegaba, quedando impresionado el instante en que Shiratori comienza a cantar, mientras que la gente estaba entretenida a lo lejos y se podía visualizar un chico bastante peculiar que estaba mirando bastante a nuestro prota, por lo que después de la primera canción, Yuzu se alegra de que su prometido le gusten este tipo de canciones. En un momento la cantante decide cantar su canción favorita, en donde usa otro idioma para cantar, así que uno de los niños
niño se le acerca a nuestro prota preguntándole qué es lo que ella estaba diciendo. Él le traduce la canción para luego agradecerle a Yuzu por haberlo hecho ir, por lo que luego de esto y en los siguientes días nuestro prota se concentró más, pasando con facilidad los exámenes de admisión de aquella escuela, por lo que se le daba la noticia a su hermana y ella se alegraba mucho al escucharlo. Y al cabo de unos días nuestro prota se estaba preparando para su primer día de clases, mientras que Yuzu le dice que se encuentra mucho más nerviosa que él y no sabe el por qué, añadiéndole que le empacó el almuerzo y se lo pondría en la maleta para que se pudiera ir, mientras que nuestro prota estaba recordando que hace un año era un chico pesimista y solitario, hijo de un hombre rico que nunca lo quiso, junto con su madre que la perdió en el accidente donde él también había perdido uno de sus brazos, pero ahora comenzaría su nueva vida. Unos minutos más tarde, nuestro prota estaba en el colegio, donde entraba un poco angustiado por ser su primer día, mientras que los demás se asombraban de verlo, ya que es alguien bastante alto y con un aire superior que llamaba mucho la atención. Así que segundos después se presenta con el profesor de la clase, quien le dice que es el otro estudiante de intercambio, cosa que llamaba la atención de nuestro prota, ya que no pensó que hubiera otro intercambio. Minutos más tarde, el profesor le pedía a los estudiantes que hicieran silencio para que nuestro prota y el otro chico se pudieran presentar, de modo que este último se presenta como Hakaru Shiratori, hermano gemelo de Kotori, a lo cual los estudiantes responden con unos sonidos de sorpresa, mientras que nuestro prota se presenta como Tamahiko Shima, lo que provoca que la sala se llene de un gran silencio al escuchar su apellido. El profesor aprovecha para anunciar que nuestro prota perdió la movilidad de su brazo izquierdo, por lo que les pide a los demás que lo trataran bastante bien. Minutos más tarde, Haka estaba siendo aludido y rodeado de gente que le daba muchos cumplidos. En ese momento, el profesor les pedía que salieran rápidamente del salón, pues iba a empezar la clase de deportes, por lo que nuestro prota se apresura a cambiarse lo más rápido que puede, y luego de algunos minutos todos estaban corriendo de enojados con nuestro prota, ya que por lo lento que le era corriendo los pusieron a dar muchas más vueltas. Después de un rato sonaba la campana que indicaba la hora de almorzar, en donde los demás chicos interactuaban todo el tiempo con Haka, mientras que nuestro prota se quedaba en el salón bastante solo, de modo que sacaba su comida sorprendiéndose por lo bien que se veía, aunque al momento de comer comienza a llorar mientras dice que estaba muy delicioso, al mismo tiempo que Haka lo escuchaba fuera del salón mientras estaba escondido. Luego de la hora del almuerzo, Yuzu estaba en su casa preguntándose cómo le estaría yendo a su prometido y si estaría haciendo amigos. En ese instante, nuestro prota estaba en la clase de artes donde les pedían que dibujaran a su ser más querido, a lo cual este de inmediato se pone a hacerlo y Haka se le acerca sentándose a su lado mientras miraba el dibujo de nuestro prota, intentando aguantar la risa y halagaba el dibujo, pero no puede hacerlo por mucho tiempo, por lo que nuestro prota le dice que se le había caído la careta, añadiendo que el dibujo de él también estaba bastante feo, por lo que comienza a discutir sobre esto, llamando la atención del profesor, quien los regaña por estar haciendo arte tan feo. Al cabo de unas horas, nuestro prota llegaba a casa junto con Haka, sorprendiendo tanto a Yuzu que salía emocionada a preparar el té, y acto seguido Haka le comenta que estaba allí ya que deben de hacer unos retratos, lo que hace sonreír a Yuzu, así que minutos más tarde Haka y nuestro prota estaban en el cuarto de este último, donde se ponen a hablar sobre la sonrisa de Yuzu, pero nuestro prota se deja llevar y empieza a decir cosas románticas, por lo que apenado salía de la habitación a pedir más té como excusa, así que luego de tener el té listo, su prometida le pregunta cómo le fue en el colegio. Este responde que le fue bastante bien, ya que la gente es solidaria, lo cual lo hizo pasar bastante bien desde su primer día. Yuzu le pide perdón ya que estaba soltando lágrimas, pues se sintió muy angustiada, así que luego de esto, él volvía a su habitación donde termina la actividad con Haka, quien le dice que es bueno que quiera a Yuzu, pero no era justo que le dijera mentiras. Nuestro prota le pregunta si había estado escuchando la conversación y este le pide perdón, pero añade que es un buen motivo para mentir. Nuestro prota le dice que le iría a decir la verdad a su prometida, pero Haka lo detiene diciéndole que no era una mentira si lo hacía realidad. En este momento Yuzu los llama a cenar, por lo que este último sale rápidamente, y mientras los demás comen, nuestro prota se quedó algo pensativo en lo que le había dicho Haka, pero se distrae al escuchar que este lo llamaba su amigo, por lo que le pregunta a qué se refiere y Haka le dice que ya son amigos y es muy afortunado de tenerlo, a modo de broma, cosa que le alegra bastante a Yuzu, quien le dice que nunca lo había visto con esta cara, lo que lo hace mucho más atractivo y avergüenza a nuestro prota, pero aún así no puede borrar su expresión de alegría.